A continuación, la corrupción. Clasificación B, bajo supervisión de un adulto. Son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos, Canal 29, UHF presenta La Corrupción. La corrupción es una asociación para delinquir entre corruptor y corruptos. ¿Podemos seguir siendo complacientes frente a este flagelo? Con la conducción de Freddy Bravo. La corrupción. ¿Qué tal, amigos? Qué gusto estar con ustedes. Nuevamente permítanme que les pida el uso de la mascarilla. No lo abandonen, bajo ningún concepto. Esto nos ha salvado la vida. No permitamos que se haga una especie de reacción contra lo que nos tocó aprender y asumir, no la voluntad, sino la decisión de cuidarnos. No se quiten la mascarilla. Guarden el distanciamiento. Eviten las aglomeraciones. Lávense las manos. Perdón que esté hablando de esto, pero no creo que incomode. Los asambleístas están, podría describir de alguna manera, sensibles. Bueno, como nunca antes. Sensibles. Un presidente de la República no puede pasar revista a la Constitución relacionada con las herramientas constitucionales que tiene en la posibilidad de que a alguien se le ocurra bloquearlo, que no es bloquear al presidente, es bloquear al país, al destino de la patria. Si pensaríamos, si demandaríamos de aquellas personas que están en la actividad pública, política, de que no solo piensen en que se perjudican sus pares, sus contemporáneos. No. Las deudas que la política deja por malas decisiones, por aventuras, las deudas que deja por novelerías, después las pagan. Aquellos que dicen o que tratan de inducirnos a que les creamos, aquellos por quienes dicen preocuparse, los jóvenes, los niños. Sí, ellos vienen a pagar las deudas. De la plata que se roban y el déficit que causa esos robos en la obra pública, los que vienen, a ellos les toca pagar. A ellos les pueden bajar los sueldos. A ellos les pueden tomar decisiones que les signifique que necesitan más tiempo para jubilarse, porque las políticas del Seguro Social han hecho que en el Seguro Social existan déficits muy complicados. Aquellos que se tomaron la plata del seguro para aventuras de inversión, poniendo en riesgo, ¿no? Poniendo en riesgo el dinero de los afiliados. Ellos les están trasladando a las nuevas generaciones. Esto es infame. Pero sensibles están los asambleístas. Me llamó la atención, señoras y señores, oyentes que tienen la bondad de escucharme, seguramente algunos con frecuencia, otros por ocasión, pero no me detuve un segundo como para hacer notar que me había impresionado la actitud, el discurso, los modales de la presidenta de la Asamblea, de doña Guadalupe Llori, con una apertura extraordinaria. Bueno, pues ella fue elegida por su pueblo, ella le tocó vivir una persecución, todos fuimos testigos al inicio de este gobierno, como
nos persiguió a muchos. La escuché el día, hace pocas horas, el fin de semana la escuché en una intervención, si no me equivoco, en Riobamba. Y doña Guadalupe se da por notificada, se da por advertida, y dice que incluso ella sale por los fueros de su institución que están siendo chantajeados los legisladores por el presidente de la República, ya que habla de una consulta popular y por hablar de incluso, por citar lo que está establecido en la Constitución, que es la posibilidad de una muerte cruzada. La muerte cruzada está tan distante como un viaje a la luna. ¿Por qué? Porque realmente es una medida extrema, sí, pero está ahí. Y no solo el presidente de la República puede decir, señores, quiero comentarles que la Constitución prevé tales y tales herramientas, como por ejemplo la consulta popular. ¿Dónde está lo malo? Miren ustedes que cuando algún legislador de Pachacuti dijo que rompía el acuerdo con el gobierno, creo que fue el señor Lucero, si no me equivoco, que no volvió a hablar, como tampoco otro legislador volvió a hablar, el coordinador que es parte del CAL, algo así. Entonces le preguntaron al presidente Lasso y él dijo, a ver, yo no sé qué acuerdo se ha roto, porque no hemos hecho ningún acuerdo. No se dio por notificado, que me pareció sensato, prudente, que abona esa actitud, que no es sesgada, que no es que huye de los problemas, sí, pero no hay que cerrar la puerta del diálogo, pues. Y en eso creo que mucha gente coincide. Me refería al legislador Pereira, que no volvió a hablar desde aquel chat, donde le atribuía a su asesor, y cuando dio la rueda de prensa miraba al piso. Bueno, pues puede ser costumbre, pero esa es la realidad. Sensibles, la presidenta dijo, yo no me voy a dejar chantajear y vamos a seguir trabajando. Además, recordó que ella se enfrentó al poder de Correa y que la persiguió y que no la doblegó. Pero ¿quiénes la aplaudían mientras ellos decían? Los correístas. Si no estoy en un error, ahí en el público estaba el señor Jarrín, que fue abogado del señor Correa en el tema de los sobornos. Entonces, claro, se nota de forma categórica, clara, ponen en evidencia de que ellos están casi como al acecho, esperando cualquier cosa como para implementar lo que se propusieron en octubre del 2019, usando a varios. Pero quién sabe que los usados lo consentían, porque claro, cada vez que se ha dado un evento como estos, viene después el reparto. Entonces, pues bien vale la pena recordar, Hay algo que quisiera que no prospere, porque en los últimos días he escuchado que al parecer el gobierno está interesado, que no prospere el rumor, digo, no es que de ninguna manera esté yo adherido a eso que es parte de una especulación, que no prospere el rumor, en el sentido de que el gobierno estaría interesado en que se produzca una implosión en la Asamblea, todos contra todos. ¿Y por qué digo eso? Porque los incidentes parlamentarios han terminado no solo con problemas del Congreso,
sino han terminado han tenido salidas mucho más dramáticas y han puesto en riesgo la estabilidad democrática incluso. Ustedes recuerdan los primeros incidentes que se dio en la famosa red Peñaranda. Por supuesto, terminó con una caída, la caída del presidente, y después destituyeron a los asambleístas. ¿Recuerdan ustedes el incidente callejero de los forajidos, que nació en el Congreso con un problema al haber tomado una decisión producto de una convocatoria que hizo el presidente, después terminó con el presidente? No, este momento, eso es, si a alguien se le ocurre que podría desestabilizar al gobierno del presidente Lasso, ese sería sueño de perros. No es posible. Tiene un presidente calificado por la opinión pública con unos números muy altos, porque además está administrando, perdóneme el término, está administrando la fama del cumplimiento. Yo me comprometo en 100 días a vacunar a 9 millones de ecuatorianos y lo cumplió antes. Ese es un símbolo, eso es muy fuerte. Por más que se les ocurra, y desde luego, de 1000 maneras, andan tratando, se propusieron incluso de, antes que inocular la vacuna, inocular una estupidez, decirles que no se vacunen, porque les iban a poner un chip, que iban a perseguirlos, que los iban a monitorear, tal cantidad de cosas absolutamente despreciables. Entonces, yo creo que es momento de que la sensibilidad de la Asamblea baje. ¿Por qué se preocupan? ¿Qué pasaría si el presidente de la República envía un proyecto de ley? ¿Qué tienen que hacer? Tienen que por lo menos leerlo, pues. Pero lo que ocurre es que, vale que recordemos, cuando la señora presidenta Yori se posesiona, luego de que la designaron, la eligieron los asambleístas, salió el asambleísta Salvador Quispe y dijo: quiero decirle al señor Lasso que no crea que es un cheque en blanco y que aquí nosotros vamos a esperar que vengan los proyectos que se propone del neoliberalismo y la misma cantaleta. ¿Qué era eso? ¿Una advertencia? ¿Qué era eso? ¿Una amenaza? Dice, nos opondremos a todo. ¿Cómo que a todo? Bueno, por lo menos a saber a qué oponerse. ¿Qué proyecto ha enviado el gobierno dentro de lo que ellos presuponen y nos hacen saber que se van a oponer? ¿Ha enviado un proyecto de reforma tributaria? No. ¿Por qué se oponen? ¿Quién sabe que el proyecto es para bajar impuestos? Vamos a bajar impuestos a los pobres, o mejor dicho, a la gente que recibe menos ingresos, y vamos a cobrar impuestos a quienes tienen más ingresos. Que se oponen a cualquier reforma laboral. Caramba, eso implica oponerse incluso a una reforma laboral que tiene que ver con la opción de que se genere más plazas de empleo. También se oponen a eso. En definitiva, lo que quiero decir es que se están oponiendo a lo que no conocen. De lo que se escucha, el gobierno estaría pensando, y muchos sectores han opinado, de que se hace indispensable una reforma a la ley electoral, al Código de la Democracia y a las condiciones características que se requerirían en la escena política, partiendo por, ojalá, un fortalecimiento de los partidos políticos. Y que entonces, si el presidente de la República está pensando en una reforma,
a la actividad política para la designación para la elección de parlamentarios, bueno, bienvenido sea, pero ¿por qué se oponen? ¿Por qué se oponen? Porque si no conocen cuál es el texto y el concepto que ha de proponerse. Y si ya se oponen a todo lo que no conocen, como por ejemplo, antes que llegue la reforma, la proforma presupuestaria, se escucharon voces que decían, no aprobaremos, pero no conocían, pero además, la proforma presupuestaria que fue tratada en los últimos días tenía que ver con el presupuesto del ejercicio 2021, que correspondió la aprobación al gobierno anterior. Recién, ahora en octubre, vendrá la proforma presupuestaria que tiene que ver con el año 2022 y para globalizar el cuatrienio en cuanto a la reforma, a la proforma presupuestaria y a la aprobación de los presupuestos venideros. Pero se anticiparon a decir que se van a oponer. Pero si no conocían ni siquiera los rubros de ingreso y de gasto y por sector, menos los conocían. O sea, la sensibilidad ha puesto en escena una discusión que no tiene razón de ser. No conocen qué es lo que está proponiendo el presidente de la República. No lo conocen. Pero claro, están en guardia como para medio como decir, lo que venga, no. ¿Pero por qué no? ¿Por qué no? Ah, caramba, pero ¿por qué no? ¿Por qué no? ¿Qué les parece? ¿Qué les parece, señoras y señores? Y de pronto algo que estaba funcionando, y yo diría funcionando porque además no queda otra alternativa, pues, que democráticamente hacer funcionar las instituciones, democráticamente, con apego estricto a lo que dicen las leyes. No faltaba más, pero no quiero terminar la idea, esto de que a alguien se le pueda ocurrir, y este rumor tiene que ojalá desaparecer, que el interesado en que en la asamblea existan enfrentamientos entre asambleístas, donde se tramita una queja contra el legislador Villavicencio, cosa que para muchos ha sido medio impresentable, que el tema de otra asambleísta que dijo robarán bien, medio como que se diluyó, no tiene presentación, ¿no? Que el interesado o el beneficiario podría ser el gobierno. No, señores, no es así. No, el gobierno, el jefe de Estado, es el presidente de la República. Y nadie puede estar más interesado que un presidente de la República responsable de que el Estado a través de sus instituciones funcione. Por supuesto, con la separación de poderes y el respeto entre las funciones del Estado absoluto, pero que funcione. ¿Qué Estado puede subsistir, si cabe el término, a que lo judicial no funcione o funcione muy mal, que el legislativo no funcione, pero y entonces, y las leyes, y ese escenario que es depositario de la voluntad del pueblo en una democracia representativa para que lo represente, no puede desentendérselo. Y peor, corresponde hacer una implosión. Porque muchos dirán, ¿qué culpa tiene el presidente de la República que hayan hecho del tema de las glosas, que es una resolución administrativa que de acuerdo a la ley dice que el jefe de la Contraloría
me refiero al jefe de la Contraloría y a los funcionarios, hacen todo una labor que tiene que ver con la ley en cuanto a determinar, ¿no? Determinar acciones administrativas, civiles, penales, por el manejo de la cosa pública. Determina, pero por supuesto, dentro del marco del debido proceso de la seguridad jurídica, la persona que recibe la notificación o la determinación, el proceso es un poco largo, hablemos ya de la parte final, o la determinación de una glosa, tiene pues la opción de presentar lo que creyere que corresponde para desvanecerla, y de no ser así, ir a sede jurisdiccional en lo contencioso administrativo y hacerse escuchar de lo que la instancia administrativa no tuvo éxito. Pero como han hablado tanto de este tema, como lo han satanizado, yo diría en extremo, entonces ocurre que los mismos legisladores se autoimpusieron una estafeta que dice glosado. ¿Qué les parece? Así nomás es la vida. Y bueno, por ahí he escuchado decir que es persecución política. A ver, ¿no habrá peor cosa este momento y más desgastada que alguien que está señalado desde el punto de vista administrativo o en la sede judicial, que está en alguna investigación, que está en una instrucción, que está llamado a juicio? No hay nada más desgastado este momento que use eso de la supuesta persecución política. ¿Y saben por qué? Porque los sentenciados han hecho tal aporte como para que la gente, el ciudadano, crea que toda aquella persona que llega a la función pública a lo mejor hizo no como ellos, pero hizo en parte como ellos. Fíjense ustedes lo que significa esto de promover con actitudes acciones que a la gente fastidia y repugna. Así que yo me he permitido insistir en esta opinión, en que la sensibilidad que en estos días ha sido casi como una especie de reacción frente a las declaraciones del presidente de la República, de algunos funcionarios de gobierno. Yo no he escuchado a legisladores del bloque de gobierno hablar de la opción de la consulta popular. Pero créanme que es indispensable, desde mi punto de vista, volver a poner un ejemplo y repetirlo si cabe el término. Si es necesaria una reforma tributaria, la reforma tributaria no significa que tributar por tributar, no, una reforma tributaria que signifique más ingresos para el fisco, porque al Estado que maneja los ingresos a través del presupuesto, le demandan los consejos provinciales, demandan las universidades, demandan los GATS cantonales, demanda la salud, demandan los maestros. Fíjense ustedes que hay un tiempo señalado por la Corte Constitucional para esta asamblea que resuelva el tema de financiamiento
de la ley que hicieron en la asamblea anterior, tomando el pelo de los maestros, cosa inmoral, imperdonable. Entonces, si se requiere una reforma tributaria y en la asamblea dicen no, porque no, el pueblo tiene la palabra y la última palabra. Que una reforma laboral, no, porque no, el pueblo tiene la última palabra. Así que, señoras y señores, ese tema lo hemos insistido hoy y ojalá para el próximo programa ya lo hayamos superado para bien y que entiendan que lo que está establecido en la Constitución y todas sus herramientas para buscar la opción de gobernar, el presidente de la República no es que le permite la Constitución, está obligado a ejercer con las normas y con las herramientas que sean necesarias para cumplir con los objetivos que aporten a resolver los problemas de la patria. Señoras y señores, qué gusto haber estado con ustedes. Nos vemos la próxima semana. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó La Corrupción. La corrupción es una asociación para delinquir entre corruptor y corruptos. ¿Podemos seguir siendo complacientes frente a este flagelo? Con la conducción de Freddy Bravo. La Corrupción.